Muy buenos días. Namo Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Grimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sumnyavadi Pachatya Deshatarine Jayatri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Tri Advaita Gadadhara Rivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, continuamos con lecturas y reflexiones sobre fragmentos del texto Harinama Chintanami. Y entonces el último fragmento que habíamos leído decía lo siguiente, explicaba que por la situación, o sea, debido a la lamentable situación descrita para Kali Yuga, el Señor, pensando en el bienestar de las criaturas, descendió con su santo nombre. En el día de ayer habíamos un poco reflexionado cómo el Señor iba mostrando a través de sus representantes puros en cada etapa, en cada era, en cada tiempo y circunstancia, iba presentando un método o una metodología general por la cual la entidad viviente podría purificarse de su estado y volver a su estado de lucidez y a partir de ahí cultivar el bhakti o cultivar el sendero de servicio devocional en busca del desarrollo de amor puro por Dios y cómo esos métodos o propuestas cambiaban en conformidad a la circunstancia. Eso ahí hicimos hincapié porque no es funcional que uno aplique un método diseñado para circunstancias diferentes y que las aplique en otras circunstancias. Por ejemplo, si usted vive en un país cálido, usted por tradición se construyen en esos lugares casas que sean lo más frescas posibles, de materiales ligeros, frescos, casas de puntal o techo elevado, con mucha ventilación. Pero si usted nace en un lugar que tiene tendencia a ser frío y el verano incluso es algo fresco o frío, se construyen o por tradición se construyen casas lo más calurosas posible, o sea que almacenen la temperatura, que aíslen del frío, etcétera, etcétera. Entonces si usted construye una casa muy fresca, ligera, en un país frío, entonces la va a pasar mal. Y si usted construye una casa calurosa en un país caluroso, entonces tampoco la va a pasar muy bien. Es importante siempre tener en cuenta las circunstancias y las causas del por qué algo fue implementado de una manera determinada en un momento y en un lugar e incluso para una persona específica. Y eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de la enseñanza de cualquier tipo, incluyendo la enseñanza o la consejería que alguien nos puede dar sobre lo espiritual o sobre cualquier área de nuestra vida. Ese alguien tiene que tener en cuenta las peculiaridades, las particularidades que nos identifican a nosotros como individuos, como personas, porque aunque tenemos cualidades generales que nos colocan dentro de la clasificación humana y dentro de esa clasificación nos colocan dentro de clasificaciones generales como hombre, mujer, adulto, niño, etcétera, etcétera, aún así tenemos particularidades y esas particularidades son diferentes en cada persona y también tienen que ser tenidas en cuenta a la hora de ir diseñando el modo en que nos van a transmitir el conocimiento y también el modo en que nos van a ir orientando una práctica determinada. Hay una práctica general que es general para todos, pero hay también una práctica personalizada, ¿verdad? Que se va adaptando a nuestra
peculiaridad. Y veíamos cómo todo eso entonces está basado en un uso de la inteligencia, evidentemente la inteligencia del Señor. Los métodos establecidos durante todas las eras anteriores, ninguno fue establecido por una persona ordinaria. No se trata de una forma caprichosa que alguien simplemente diseñó y quiso implementar. No. Si nosotros revisamos la historia, al menos de la registrada en los Vedas, lo que va quedando, y vamos rastreando cómo es que se implementaron cada uno de los tres principales métodos anteriores, o sea, la meditación mística o el proceso de yoga místico, el proceso de los sacrificios y el proceso de la adoración al templo. Vamos a ver que esos tres procesos fueron implementados o enseñados o transmitidos por personalidades muy elevadas, almas muy elevadas que dieron señales de no ser personas ordinarias, sino que dieron señales de estar representando o ser representantes de algunas de las cualidades del Señor Supremo, y por tanto eran apoderados por el Señor Supremo para esa misión. Evidentemente también durante todos esos momentos y épocas, incluyendo la época actual, hay muchas personas que están proponiendo en diferentes métodos y formas, ¿verdad?, para lograr la transformación de la entidad viviente o para el alcance de su supuesta felicidad. Pero tenemos que aprender a distinguir de esas personas cuáles son auténticos representantes del Señor y cuál no. Sabemos que siglo XVI, Chaitanya Mahaprabhu, en el sur de la India, comenzó a divulgar el método del Sankirtana o Nama Sankirtana, o el canto de los santos nombres en voz alta y en congregación con instrumentos musicales, etcétera, etcétera, en un estado de éxtasis y de glorificación de amor puro por Dios. Y la prueba inequívoca de su autoridad era que toda criatura que recibía, escuchaba, participaba de ese canto, entonces sentía en su corazón el desborde de amor puro por Dios. No era que sentía alegría, a la alegría que estamos acostumbrados. Usted va a una fiesta que le guste, con amigos que ponen una música que le guste o que hacen cosas que a usted le atraiga o le guste, no sé, si es una fiesta religiosa, si es una fiesta cultural, si es lo que sea, y usted se siente alegre. La emoción de alegría, los neurotransmisores, el cerebro, etcétera, etcétera, genial, usted se siente alegre, usted se siente bien. Pero hay una diferencia grande entre la alegría de ese tipo, o sea, la alegría que proviene de un estímulo material, y aquella alegría o felicidad que proviene de una situación espiritual. La entidad viviente la experimenta igual como gozo, pero el sabor es un gozo completamente diferente. Entonces, cuando Chaitanya Mahaprabhu y sus asociados íntimos, sus acompañantes, iban cantando llenos de éxtasis los santos nombres de Dios en voz alta por todos los poblados, entonces la gente sentía éxtasis espiritual, sentían la presencia viva del amor de Dios en sus corazones. Quedaban inundados, quedaban ebrios de amor por Dios. E incluso se explica que en las selvas de Bengala hay muchos tigres y otros animales, y el Señor Chaitanya, muchas veces en su éxtasis de amor por Dios, en su locura de amor por Dios, ¿cómo se dice cuando uno se introducía, se internaba en esas selvas? Él no sabía ni que estaba en la selva. Él, llevado por el amor por Dios, simplemente caminaba por aquí y por allá. Se metía en esas selvas y se dice que se le podía ver rodeado a veces de tigres. Y los tigres de Bengala son los tigres
uno de los tigres más peligrosos que hay. Se dice que los tigres estaban danzando al compás del canto de los santos nombres. Él estaba en su éxtasis de amor, se dice que tenía una refulgencia dorada, por eso le decían Gauranga, o sea, aquel que tiene el cuerpo dorado, y también por eso se le llamó el avatar dorado. Se dice que esa refulgencia dorada no era más que la refulgencia del humor o el sentimiento de Radharani, o la energía de amor por Dios que estaba completamente mostrándose a través de él. El Radharani tiene color dorado en el mundo espiritual. Y entonces eso era. Y entonces el señor Chaitanya, ¿por qué estaba haciendo eso? Porque él estaba revelando. Él era el personaje encargado de revelar el método para Kali Yuga. El método purificador y al mismo tiempo el método liberador para Kali Yuga. Estaba siendo revelado un método nuevo. Un método diferente a la meditación mística, un método diferente a los diferentes rituales y sacrificios, un método diferente a la adoración de la deidad en el templo. Estaba siendo revelado, estaba siendo inaugurado el método de Nama Sankirtana o el Sankirtana, el canto en voz alta de los santos nombres. Entonces allí estaba el propio Señor en forma de su devoto puro, revelando con plena autoridad el método, y estaba dando prueba en vivo de que el método funcionaba, de que el método era capaz de liberar, era capaz de inundar, de despertar a las entidades vivientes. Y entonces quedaba allí estaba, el método estaba, solo había que seguirlo. Entonces Haridas Thakur continúa diciendo: el Señor en la forma de Chaitanya predicó el sendero para Kali Yuga. El Señor predicó el proceso de Nama Sankirtana. Este Nama significa el nombre y Sankirtana. Kirtana es cuando usted canta el nombre de forma audible, y el Sankirtana es cuando lo hace de forma así grupal. Entonces sigue diciendo: por este proceso la entidad viviente puede realizar directamente el supremo tesoro de amor puro por Krishna, que es la felicidad real y es reconocido como el sendero mayor o el sendero superior en comparación a los senderos descritos anteriormente. Aquí en este fragmento hay algo importante, porque dice que por este proceso, o sea, por el proceso de Nama Sankirtana o de la glorificación de los santos nombres, la entidad viviente puede realizar, o sea, puede lograr directamente, sin tener que después caer en otro proceso que te lleve a otro, no, un logro directo, o sea, en línea recta. ¿Qué cosa? El supremo tesoro de amor puro por Dios, que es la felicidad real y es reconocido como el sendero mayor, o sea, de manera directa. Yo tengo que meditar en eso, yo tengo que reflexionar en eso, y tengo que llegar a un momento en que yo llegue de verdad a comprender y a creerme de que los santos nombres del Señor tienen la potencialidad suficiente para irme conduciendo de manera directa al desarrollo de amor puro por Dios. Al principio uno puede preguntarse cómo es posible esto, porque yo los canto y yo no experimento nada, sino que incluso a veces se me torna muy pesado cantarlo, ¿verdad? Uno puede preguntarse eso, pero entonces uno debe saber, por ayuda de su guía y por ayuda del constante escuchar sobre estas instrucciones, uno debe saber que uno tiene un estado contaminado, uno tiene un estado lleno de velos densos, de eso ya hemos hablado, que son resultados de nuestra identificación material, y entonces ese estado contaminado es como una gran nubosidad, y esa gran nubosidad entonces tiene cubierta a nuestra conciencia. Entonces nuestra conciencia no puede percibir a plenitud los rayos que el sol eterno de los santos nombres está emitiendo. Los rayos no han cambiado, el poder no han cambiado, pero las nubes densas impiden
que esos rayos sean percibidos por nosotros. Entonces, mientras más profunda sea la oscuridad en la que estamos sumergidos, menos podremos experimentar la dicha que tiene contenida los santos nombres. Entonces debemos saber que, sin embargo, si seguimos el camino adecuado, entonces esas nubes densas se irán despejando poco a poco en un ritmo diferente para cada cual e irán a su debido tiempo dejando pasar alguna porción de los rayos de luz hasta que eso vaya siendo mayor y usted los vaya percibiendo cada vez más. Y ese es el proceso de purificación. Entonces uno, con la convicción de que los santos nombres sí tienen la capacidad plena para purificarnos y para regalarnos amor puro por Dios, y que simplemente si no la experimentamos por nuestra propia contaminación, entonces uno sabe que si permanece en su práctica, en su confianza, en su entrega y en buena asociación, si permanece escuchando con fe sobre el Señor Supremo, entonces poco a poco estas nubes se van a ir despejando del cielo de nuestra vida y nosotros podremos ir divisando cada vez más un gusto creciente de la presencia del Señor Supremo. Entonces, Haridas Thakur acá se continúa diciendo: en este proceso, todo lo que la entidad viviente tiene que hacer es cantar y recordar al nombre del Señor constantemente. Hay dos formas. Está la etapa del nombre contaminado, donde el nombre se canta de una manera muy imperfecta, la mente de uno está muy entretenida en otras cosas, muy lleno de otros deseos, etcétera, etcétera, y por tanto se llama la etapa del nombre, de la sombra del nombre o el nombre contaminado. Cuando esa etapa se purifica, entonces que uno puede llegar al nombre puro, uno puede sentir de verdad la esencia del nombre puro, y el canto, la repetición o la meditación del nombre se vuelve completamente puro. Pero como ya dije, esto es todo un proceso natural que se va dando si seguimos el camino correcto. Entonces dice que en este proceso todo lo que la entidad viviente tiene que hacer es cantar y recordar el santo nombre del Señor constantemente. Cuando el santo nombre se va volviendo, va siendo percibido de manera pura, porque Él siempre es puro, no es que se vuelve puro, es que uno es quien se va purificando, va siendo percibida de manera pura. Llega un momento en que el santo nombre está presente todo el tiempo en el practicante. ¿Qué significa esto? No significa necesariamente que el practicante está hablando, está cantando verbalmente el santo nombre las 24 horas, sino que el santo nombre, el sonido del santo nombre está allá, hizo su hogar, se estableció en el corazón y en la mente del practicante. Entonces el santo nombre, la existencia, la presencia literalmente del santo nombre siempre está instalada en la vida. Está haciendo lo que la persona está haciendo, el santo nombre está resonando en su corazón, el santo nombre está en su mente, el santo nombre está en su inteligencia, el santo nombre está allí. Entonces se puede decir que el santo nombre siempre está presente en ella, en su vida, y ella, esa persona, siempre está presente en el santo nombre. En Bhagavad Gita el Señor explica que aquellas personas que le son muy queridas o los devotos puros siempre están en Él y Él siempre está en ellos. Sea una relación interminable, constante, donde los dos siempre están intercambiados. El uno está en el otro y el otro está en el uno, ¿verdad? Y ese es el estado de amor. Ese es el estado de amor. En el estado de amor puro, los amantes siempre están el uno en el otro y el otro en el uno pensando en el otro pensando en el uno, ya sea que están directamente cerca o ya sea que están lejos. Cuando están lejos están practicando la acción de recordarse el uno al otro, desearse el uno al otro, y cuando están cerca están practicando la acción de disfrutarse directamente el uno del otro. Entonces uno debe comprender que el santo nombre, siendo el nombre del Señor, no pertenece al mundo material. El santo nombre no es un sonido
de una combinación simplemente de vibraciones materiales. No tiene su origen en el mundo material, porque el santo nombre de hecho ya existe desde antes de cualquier creación material. Así que no surge del mundo material. Entonces el santo nombre tiene su fuente en el mundo espiritual, en el propio Señor, la propia morada del Señor, la propia figura o persona del Señor. Y entonces el santo nombre lo que hace es, por misericordia del propio Señor, filtrarse en el mundo espiritual. Evidentemente, para filtrarse en el mundo espiritual lo hace a través de Paramatma, o el Señor en forma de superalma que está ubicado al corazón, que es espiritual también, y Él se la transmite al alma, que es espiritual también. Y entonces el alma del alma pasa por todo la evolución pertinente, del alma pasa hacia el ego, la inteligencia, la mente, y comienza a danzar en la lengua, o sea, se manifiesta como sonido. Pero en un principio ese ego, esa inteligencia, esa mente están contaminados, están materializados, entonces pierde calidad. Pierde calidad cuando llega a la lengua, ya llega sin calidad espiritual casi. Pero en la medida que se va practicando, entonces la mente se va purificando, porque los mantras hacen eso, purifican la mente. Pero se va espiritualizando también porque es un sonido espiritual, la inteligencia se va despejando y el ego falso va muriendo y va dando lugar al ego verdadero. Y entonces en la medida que esto va pasando, los santos nombres que empiezan a ser vibrados por la lengua tienen cada vez más potencia espiritual. Y entonces cuando llega a ser completamente puro, significa que ya no hay ningún obstáculo, ya no hay presencia de nada material en la mente, nada material en la inteligencia, y no hay presencia de ningún ego material o de ningún ego falso. Y todo eso, ¿quién lo realiza? El propio santo nombre. El propio santo nombre es suficiente en sí mismo para, por decirlo de alguna forma entendible, botar todos los escombros y desechos que hemos ido acumulando a lo largo de nuestras vidas materiales. Entonces los santos nombres es en sí mismo, él por sí solo es como una brigada de trabajadores muy potente que es capaz de hacer lo que ningún otro método puede por sí solo hacer. Ningún otro método puede al mismo tiempo purificar y dar amor por Dios. O sea, purifica y después tienes que ir a otro método para buscar el amor por Dios. Sin embargo, el santo nombre tiene la capacidad, seguido de manera correcta, de purificar y al mismo tiempo ir dando, ir despertando, ir alimentando nuestro amor por Dios, que a fin de cuentas es el estado de dicha verdadera y plena que la entidad viviente puede en verdad saborear perfectamente y por siempre. O sea, entonces eso. Se dice el santo nombre, es muy bonito, es muy poético, porque se dice que entonces el Señor es tan bonito. Las descripciones que las grandes almas hacen siempre son descripciones poéticas, porque las grandes almas están llenas de amor y el amor se traduce en poesía. Por eso la literatura espiritual es una literatura poética, porque es una literatura amorosa. Entonces hay una imagen muy hermosa que dice, ¿no?, que el Señor danza en la forma de los santos nombres en la lengua de su devoto. Imagínese, trate de imaginarse al Señor, o sea, que cuando un devoto puro está cantando, se puede sentir, se puede saber, se puede tomar conciencia, incluso él lo puede percibir, de cómo el Señor está bailando en su lengua, y por eso es que su lengua se mueve. Ya él no lo ve como un proceso fisiológico del habla, un proceso simplemente que si el aire, que si los músculos de la lengua, que si el cerebro, no. Él siente la presencia del Señor bailando en esa lengua. Y entonces él vive una dicha, vive un gusto, porque cuando usted siente a un ser amado que está bailando con usted o que está bailando con usted, wow, genial, qué bien se siente, ¿verdad? Qué felicidad. Y es bonito. Y esa es la diferencia entre el Bhakti y los demás procesos. El Bhakti es un camino que cuando ya nos vamos sanando y vamos cogiéndole bien el gusto, es un camino de melosidad, es un camino de dulzura. No,
no es un camino, como hablábamos ayer, solo de paz, no. Es algo superior a la paz y es la dulzura. O sea, es como un panal de abeja, sí, sí, que va chorreando miel y estas abejas no pican porque son las grandes almas. ¿Saben? Las abejas de la tierra, las llamadas abejas de la tierra, dan una miel muy costosa en el mercado internacional, muy también curativa. La producen en menor proporción que las otras abejas comunes, pero esas abejas no pican. Esas abejas son muy nobles, son más nobles que las otras y su miel es más valiosa. Entonces el bhakti es un sendero de dulzura. No puede hablarse de bhakti si no se habla de dulzura, porque el bhakti es un sendero derivado directamente del contacto con el propio Señor, y el Señor es como el gran panal. El Señor es la gran colmena original de donde constantemente está chorreando la miel original. Cualquier concepto de dulzura que se pueda uno imaginar, cualquier concepto no se compara con la dulzura original que emana del Señor. Por eso el Señor es Krishna. ¿Por qué el Señor es Krishna? El Señor es Krishna porque el Señor es eternamente dulce, dulce, wow. A veces uno conversa con una persona o escucha a una persona cantar o escucha un poema o escucha a una persona hablar y uno puede decir, o la ve simplemente conversando y uno puede decir, oh, oye, qué persona más dulce, qué persona más tierna, qué persona más agradable. O sea, uno se siente naturalmente atraído. Y esta atracción va más allá de una atracción de género, o sea, de una atracción física, de una atracción de intimidad. No, es simplemente una atracción que se deriva de modo natural de cuando usted percibe dulzura. Pero cuando usted dice, qué persona más dulce, qué canción más dulce, este dulce es diferente al dulce de sabor material, porque el dulce de sabor material se experimenta con la lengua. Sin embargo, esta dulzura de la cual usted está hablando, evidentemente no le está experimentando con la lengua, porque usted no ha tocado con su lengua a esa persona, ni puede tocar con su lengua a esa canción. Es una dulzura que usted podría preguntarse, ¿con qué yo la estoy experimentando? Usted la está experimentando con el alma misma. Usted está sintiendo un sabor que no es material. Pero como usted necesita un término material, una experiencia material para transmitirlo, usted dice dulce, porque le recuerda a un sabor dulce, ¿verdad? Entonces, Señor Krishna, la forma de Krishna es una forma plenamente dulce. El nombre de Krishna, yo un día con calma, dedíquense sin nada en la cabeza, sin nada. Dedíquense a saborear, o sea, a pronunciar lenta y conscientemente el nombre de Krishna. Krishna, 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 y sientan Krishna, Krishna, sientan, permítanse sentir la dulzura, y si no la sienten al principio, no se molesten ni se frustren. Es simplemente que la lengua del alma está muy embotada, muy muerta, muy llena de suciedad, pero siga sintiendo, siga tratando de sentir sin ansiedad, sin presionarse, simplemente pronuncie y deje que la pronunciación salga y sienta. Y va a llegar un momento en que usted va a experimentar que el término Krishna, que el nombre Krishna es un manantial de interminable dulzura. Es todo dulce. Por eso Krishna es tan atractivo. La atracción plena o la gran atracción no está tanto en su forma hermosa
o en la forma en que danza, o en la forma en que canta, o en su fortaleza, o en su ostentosidad, o sea, de riqueza, que es dueño de todo, no. La gran atracción está en lo dulce, la dulzura que irradia de él. Cuando la flauta toca su flauta, el sonido es indescriptiblemente dulce. Cuando él te mira, esa mirada es indescriptiblemente dulce en todo momento. Cuando él te habla, su voz es dulce. Cuando él te roza, su roce es dulce. Cuando él camina de manera dulce sobre la hierba y sobre la tierra de Brindavan. Cuando él pastorea sus terneritos y sus vacas, Krishna lo hace de manera dulce. Cuando él es retozón y travieso y Madre Yashoda lo regaña, no lo puede regañar mucho porque enseguida él la mira así y él se sonroja y entonces ella se derrite. ¿Por qué Madre Yashoda se derrite? Todas las madres, a veces cuando el niño hace cosas traviesas y lo regañan, pero después él viene con una florecita y le dice, mamá te quiero y la abraza. ¿Qué madre no se derrite? ¿Eh? Entonces, si con esa dulzura imperfecta que se puede mostrar en el mundo material, esa ternura, uno se derrite, imagínese usted con la dulzura personificada. Krishna es la dulzura personificada. Entonces, cuando Krishna juega con sus amiguitos, Krishna es dulce, es retozón, travieso, se revuelcan en el piso, se fajan jugando, hacen competencias, pero todo eso es dulzura. Entonces, eso es rasa. Rasa es la velocidad que se experimenta en una relación directa. Rasa es el resultado del intercambio amoroso. Por eso rasa es el último estado, el tesoro grande de la relación espiritual. Por eso sin rasa no hay felicidad. Sin percibir la dulzura, sin conocer a aquel que es la fuente de la dulzura, sin intercambiar esa dulzura con él, no hay felicidad real, la entidad viviente. Por eso no basta con la liberación. Por eso al devoto no le interesa la liberación. El devoto lo que le interesa es poder siempre, primero poder llegar a un estado pleno donde él pueda de verdad experimentar esa dulzura y después poder experimentarla por siempre. En medio de una situación o de otra, en medio del sufrimiento material o el gozo material, en medio de esto, de aquello, que él pueda permanecer experimentando la dulzura. Y por eso Krishna dice que aquel que llega a su morada nunca más regresa, porque cuando usted puede experimentar a plenitud, y esta plenitud es relativo porque en verdad la dulzura de Krishna no tiene límite. No se puede experimentar un techo, un final, un límite, como decir ya hasta aquí llega su dulzura, no. Mientras más el alma plena, enamorada, mientras más experimenta, más saborea a Krishna, más saborea su nombre, su forma, sus pasatiempos, más dulce lo encuentra. Y entonces más se enamora y más se deleita y no tiene límite. El bhakti, a diferencia de otro proceso, no tiene meta, no tiene final, porque el propio Señor no tiene final. Entonces, la esencia del camino del Bhakti o del avance en el sendero del Bhakti es que usted primero crea en esa dulzura, crea que hay una personalidad ilimitadamente dulce y que usted anhele en su corazón, porque ese es el anhelo natural, así que no es difícil de lograrlo. El anhelo ese, que usted anhele en su corazón poder experimentar esa dulzura constantemente y poder vivir, poder existir, poder tomar conciencia plena de ese intercambio dulce. Eso es lo que ha de guiar al devoto en su sendero, y eso es lo que le hace
soportar y lo que le hace trascender todo es la dulzura. Krishna significa que es supremamente atractivo y Krishna es supremamente dulce. Y esa dulzura está a plenitud en Brindavan. Allí el pastorcito de vaca, tierno, correteando, jugueteando, ¿verdad? Allí está, en Brindavan. Entonces por eso se dice que el alma pura, adoradora de Krishna, amante de Krishna, quiere vivir, anhela vivir en Brindavan. Pero vivir en Brindavan no significa que usted se mude a Brindavan, que coja un vuelo de avión y vaya a India, vaya al norte de India, vaya a Brindavan. También puede hacerlo y es muy meloso, ¿no? Sino significa que usted realice, o sea, que usted viva, que usted acceda en su conciencia al estado de conciencia de los habitantes de Brindavan. ¿Y cuál es el estado de conciencia de los habitantes de Brindavan? El estado de conciencia de los habitantes de Brindavan es que ellos están constantemente degustando la dulzura de Krishna. Cuando usted llegue a ese estado, entonces usted está situado allí, Brindavan. Y esa es la esencia. Entonces, Bhakti es eso. Bhakti es, en su estado puro, es pura melosidad, pura dulzura. Bhakti realmente no significa filosofía, Bhakti no significa ritual, Bhakti no significa poder místico, meditación mística. Bhakti significa degustar pleno de la dulzura. De la dulzura esa es que cuando esa dulzura inunda la inteligencia, surge la filosofía. Cuando esa dulzura inunda la mente, surge la meditación mística. Cuando esa dulzura inunda las actividades prácticas, surgen los rituales y el servicio desinteresado. Pero es la dulzura. Pero en la dulzura está contenido todo eso. Todo eso. Todo eso está en potencia en la dulzura y mucho más. Entonces, si usted logra la dulzura, si usted logra experimentarla, todo está realizado. Pero la dulzura no se puede experimentar, la dulzura no se puede obtener. Usted no puede llegar y colarse en el panal, ¿verdad? Porque hay abejas guardianas. Los grandes acharyas, las grandes almas no permiten a cualquiera acceder al plano de la dulzura. Entonces no hay modo que usted pueda cubrirse, enmascararse, colarse, hablar con no sé quién para ver si te deja entrar sin ser visto, ¿no? Usted tiene que hacerlo por el proceso natural. Usted tiene que seguir a alguien que esté colado en esa dulzura y ser agradable sirviéndole, serle agradable en su servicio, y ese alguien entonces, desde su compasión y misericordia, le va dando la virtud de irse transformando. Y esa transformación significa que usted va transformando absolutamente todo aquello que le impide acceder a la dulzura gradualmente. Por eso es un sendero de servicio devocional que comienza por el servicio al maestro o a aquella persona que le está sirviendo allí. Entonces, así, solamente a través del servicio devocional se accede a eso. No hay de otra manera, pero yo quiero que ustedes reflexionen en eso. La dulzura, Dios, la suprema personalidad de Dios, que es mucho más específico que la palabra Dios. O sea, Krishna, la suprema personalidad de Dios, es infinitamente dulce, tierno, meloso, romántico, Krishna, atractivo. Por eso se llama Krishna. Por eso el nombre que usamos, el nombre que preferimos para él, ¿verdad? Algunos prefieren otros nombres y cada otros nombres tienen otro significado y hablan de un rasgo específico de ese Dios. Nosotros preferimos el nombre de Krishna porque nosotros preferimos recordarnos constantemente de su atractivo, de lo supremamente atractivo que es.
el Dios que seguimos, aunque es un solo Dios, tiene muchas formas de relacionarse con Él y no, con el que nos relacionamos nosotros o el que anhelamos relacionarnos es con Él en su forma de atracción plena. Es con un Dios atractivo, un Señor amoroso, un Señor meloso, tierno, entregado, así, dulce, ¿verdad? Y a quien no le gusta, algo que sea así, algo que sea supremamente atractivo en todo sentido. Eso. Entonces, Haridas Thakur dice, en este proceso todo lo que la entidad viviente tiene que hacer es cantar y recordar el santo nombre del Señor constantemente. Después continúa diciendo, cuando la impura criatura sigue el proceso de Bhakti, el canto de los santos nombres, de modo adecuado para su purificación, se dice que ella está desarrollando sadhana bhakti, o sea, servicio devocional en la práctica. Entonces la sadhana del bhakti es el servicio devocional. La sadhana del bhakti no es una postura, no es una respiración, no, es el servicio devocional, y este servicio devocional se concreta o comienza y se propone en Kali Yuga con el cantar y escuchar y recordar los santos nombres del Señor Supremo, aunque tiene 6 procesos más independientes de esos 3, pero esos 3 son fundamentales. Entonces esa es la sadhana. Entonces dice, cuando la práctica alcanza la pureza, o sea, la práctica se vuelve pura y la perfección, y alcanza también la perfección, es decir, amor puro por Dios, entonces las actividades de esa práctica de bhakti, o sea, escuchar, cantar, recordar, etc., permanecen como las actividades de prema bhakti, porque las principales actividades del servicio devocional son eternas. O sea, el cantar y el escuchar, recordar los nombres del Señor y al Señor es la práctica, ¿verdad? Esa es la práctica. Nos va purificando, pero cuando ya nos purificó por completo, que esa criatura accede al estado de conciencia de Krishna, al estado de conciencia espiritual, esa práctica no termina. Esas mismas actividades sigue realizándolas en el mundo espiritual. En el mundo espiritual no tiene sentido, no hace falta, por ejemplo, asanas, pranayana, no hace falta ningún tipo de práctica, porque no tiene sentido. Esas prácticas están diseñadas para el mundo material y logrando ciertas disposiciones para después acceder al amor por Dios. Pero en el mundo espiritual, sin embargo, sí se mantiene, porque se hacen constantemente mencionar o repetir los nombres de Dios, cantarlos, se escuchan constantemente, porque todo el mundo le está llamando Krishna. María Suárez dice, Krishna, no hagas esto, Krishna, ven, Krishna, cómete la merienda, Krishna, ten cuidado, Krishna, que te vas a pinchar un dedo, no camines descalzo, Krishna, no seas juguetón. Los amiguitos están diciendo, Krishna, ¿dónde te escondiste, Krishna? Las gopis están hablando de Krishna constantemente, qué bello Krishna, qué atractivo es Krishna, wow. Cuando escucho la flauta sonar, me quedo así en éxtasis. Todos están hablando de Krishna. El poblado entero de Vrindavan, plano original, estaba mencionando, repitiendo constantemente el nombre de Krishna. Por tanto, al mismo tiempo lo están escuchando y por tanto lo están recordando. Así que es repetir, escuchar y recordar el nombre del Santo Señor. Aún así se mantiene en la vida espiritual, así que nunca se pierde. Así que el canto de los santos nombres, la escucha de los santos nombres, recordar los santos nombres es una actividad que permanece tanto en el estado de imperfección como práctica o sadhana, actividad purificatoria, como en el estado de perfección, o sea, en prema, sigue, no hay cambio. El canto de los santos nombres permanece en los dos estados. Una práctica que permanece. Por eso se dice que es tanto el proceso purificatorio como la meta a alcanzar. Cuántas cosas, cuántas diferencias, ¿verdad? Si uno analiza con calma, uno va a ir encontrando en el Bhakti.
es completo en sí mismo, pero no es tan simple. O sea, exige también de sacrificio nuestro, exige de entrega, exige de determinación en querer alcanzar el logro, exige de cambios, exige de asociaciones, exige de modificaciones de muchas cosas, exige de perseverancia, exige de paciencia, pero sobre todo exige de anhelo de Dios, exige de fe, tener al menos un poco, desarrollar un poco de fe sobre la posibilidad de lograr ese estado y de que ese estado existe y de que es posible acceder a él, y no acceder sino establecerse, y de que establecerse en él, y que todo eso es posible mediante el nombre. El nombre está entregado para eso, se nos entregó el nombre del Señor para eso. Reflexionemos en eso, el nombre, allí está el nombre. Servicio devocional, ese es el camino. Que la gracia contenida en los santos nombres del Señor, la misericordia y las potencias contenidas en los santos nombres del Señor, poco a poco vayan destruyendo toda la oscuridad y la confusión que habita en nuestra vida, vayan rasgando los velos que están cubriendo nuestra conciencia, los velos que están cubriendo nuestra mente, nuestra inteligencia, ¿verdad? Y seamos capaces entonces de dedicar todas esas potencialidades, mente, inteligencia, etcétera, etcétera, al servicio del Señor y a la relación con el Señor, porque para eso existen todas las potencialidades o energías potenciales que contenemos en nosotros y que están al servicio de nosotros. Entonces existen únicamente para que nosotros las pongamos al servicio del Señor y mediante ellas tengamos una relación creciente en conciencia, en profundidad y en amor, para con ese Señor, a quien se le conoce con el nombre de Krishna, porque es supremamente atractivo, supremamente dulce. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,